Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla con Andrés Ditela en el marco de Cortópolis y también en el marco de las actividades del posgrado en documental contemporáneo. Eh, Antes de empezar, lo voy a presentar a Andrés. Quizás sea un poco protocolar, pero no todos tienen por qué conocer un poco su obra y su trabajo. Andrés es realizador, es cineasta, dirigió varias películas, podríamos llamarlas documentales. No sé si Andrés está muy de acuerdo en la denominación del término documental, ya lo charlaremos. Pero bueno, entre ellas, Montoneros una historia, Macedonio Fernández, Prohibido, La televisión y yo, Fotografías, El país del diablo, Hachazos, 327 cuadernos, Volveremos a las montañas. No sé si me estoy olvidando de alguna, y bueno, Ficción privada, que es una de sus últimas películas. Bueno, mientras esperamos que Fede vuelva, eh, sigo brevemente con la presentación y el agradecimiento de que Andrés esté participando con nosotros en esta charla que organizamos entre el posgrado y el Cortópolis. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrés. Espero que esto que hace un minuto funcionaba perfectamente vuelva a funcionar como estaba. Puedo agradecer la Sí, gracias. invitación, la Universidad Blas Pascal y de Cortópolis, que me parece genial que haya un festival dedicado al cortometraje, teóricamente, ¿no? Pero veo que yo mismo me he colado en la programación con un largometraje, entonces me gusta que sean receptivos, que no sean excluyentes. Eh, Aunque también tengo un corto en la programación, ¿no? Que me parece que es la segunda vez que se pasa en la Argentina, que se llama Luz de Verano, y que lamentablemente creo que se vio ayer nomás, pero bueno, algunos lo habrán visto. Sí, muchísimas gracias por el corto y por el largo. Nosotros con el Cortópolis tenemos, bueno, si bien es un festival de cortos desde hace unos años, algunos largometrajes nos acompañan y este año nos dimos el gusto, el enorme placer de contar con Ficción Privada y con el corto Luz de Verano y también con dos largometrajes y dos cortometrajes más. Estaba Caperucita Roja y el cortometraje El Internacional de Tatiana Mazú González. Y estaban también en esa misma sección Apuntes para una herencia y Salmón, dirigidos por Federico Robles. Bueno, es una sección que nos encanta, que como decía, nos dio mucho gusto que participaran. Que creemos que las películas tienen bastantes cosas en común. Un poco de algunas de esas cosas vamos a charlar vamos a hablar en esta charla, que tal vez, al menos en un principio, tengamos que tener nosotros, que si bien no era algo que habíamos pensado, sino que Federico iba a estar hablando con vos, pero se cortó la luz en su casa, así que hasta que eso se arregle, acá estamos. Por mi parte, bueno, encantada también de esto que se dio así, esta situación fortuita. Si te parece, Andrés, podemos arrancar con lo que habían pensado. ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad íbamos a conversar con Fede un poco en torno a esta cuestión de la primera persona en el cine o en el documental. Yo quería decir una sola cosa antes en relación a Cortópolis y los cortometrajes, que es, me parece que hay algo que está pasando que a mí me empezó a pasar hace unos pocos años y como siempre pensé que era algo mío, que me estaba pasando a mí,
y de pronto me di cuenta que no, que a mucha otra gente le estaba pasando. Eso me suele pasar, o sea, cuando tengo como una idea que pienso, sí, tengo la gran idea, en realidad hay cientos de personas alrededor que tienen la misma idea. Y es que yo estoy viendo que así como yo, muchos cineastas que ya han realizado un largometraje o varios largometrajes, creo que yo hice como 10 ya, la idea de volver a hacer cortos, ¿no? Yo últimamente he estado no solo haciendo Luz de Verano, que está en la programación del festival y que se dio en Mar del Plata, sino en todo un proyecto de piezas cortas, de cortometrajes, que es un proyecto de diarios cortos. Entonces, nada, me parece que está bueno reivindicar también la forma del corto como una forma que te permite expresar ciertas cosas que en un largometraje no se pueden. También se puede hacer más rápido un corto, lo cual tiene virtudes, ¿no? No es solo, bueno, es más fácil, porque tiene sus propias dificultades, ¿no? Pero nada, me parece que está bueno reivindicar un poco el cortometraje hoy. Sí, la verdad que, bueno, nosotros que hace varios años, esta es nuestra 9ª edición, hace ya varios años que venimos programando cortometrajes, difundiendo, encontramos una riqueza particular en el formato, ¿no? En esto de que permite mayores experimentaciones. En algunos realizadoras es un espacio de experimentación, a veces para después trabajar en largometrajes y otras veces solamente para, como es en este formato, explorar diversas técnicas, diversas temáticas. A veces esas temáticas se vuelven a retomar en la obra. La verdad que es un formato del que estamos enamorados en un aspecto, y por eso seguimos con el festival. Y bueno, y también la programación se nutre con los largometrajes, así que no es algo que termine siendo excluyente, sino algo que va ahí dialogando de alguna manera. Acá lo tenemos nuevamente a Fede para la charla, así que bueno, yo los dejo y agradezco enormemente que estén acá, y sigo acá atrás por cualquier cosita. Bueno, gracias Lucre. Uno se pasa la vida organizando este tipo de cosas y cuando empieza la charla se corta la luz. Y uno sin internet y sin nada. Bueno, de todas maneras, duró poquito el corte, así que lo estaba escuchando de fondo por el canal de YouTube. Bueno, para no perder más tiempo y comenzar este diálogo, esta charla con Andrés, quizás lo primero que te querría preguntar, Andrés, es ¿por dónde pasó la decisión de en tu obra de incorporar esta cosa de la primera persona, el cine autorreferencial, digamos, de meterte como personaje, como protagonista de tus películas? Porque quizás hasta la televisión y yo, o por lo menos lo que vimos nosotros, o lo que yo he visto en tu obra, era un cine quizás, bueno, no autorreferencial, no lo quiero calificar, más clásico, digamos, unas obras muy interesantes, no estaba este elemento. Entonces, seguramente, bueno, tiene que haber sido en vos una inquietud personal y una inquietud cinematográfica, y que además, bueno, habrás pensado también cómo resolverla a nivel realizativo, porque, bueno, uno venía como acostumbrado, por lo menos en el cine argentino, ¿no? A esa voz en off más formal, no sé, más sobria, más ligada a esos relatos estructurantes de, no sé, La República Perdida o La Hora de los Hornos. Hoy me acordaba la voz en off de La Aventura del Hombre, ese programa que daba en el Canal 13. ¿Cómo diste ese paso, digamos? ¿No? ¿Cómo diste ese paso en el que venías haciendo un tipo de cine y de repente haces una primera película, si se quiere autorreferencial, donde apareces vos ahí? Podría contestar de dos maneras. Una es apelando a Chuang Tzu,
¿no? Que era este filósofo chino de lo que sería el medioevo o antes, que era no solo un filósofo, sino también dibujaba. Y entonces un día el emperador lo llama lo convoca al palacio y le encarga que dibuje un cangrejo. Y Chuang Tzu le dice, bueno, pero le pide 5 años y una casa con 10 sirvientes. Entonces el emperador se lo otorga y a los 5 años viene a ver el cangrejo, que no está, no tiene nada Chuang Tzu. Entonces Chuang Tzu le pide 5 años más. El emperador a regañadientes se los otorga. Y a los 10 años vuelve a aparecer y Chuang Tzu sigue sin nada. Ya el emperador pierde un poco la paciencia y poco más que le exige en un término ya imperativo que le entregue el cangrejo. Entonces Chuang Tzu en ese momento saca la pluma y en un par de gestos rápidos y certeros, en un instante, dibuja un cangrejo perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó Chuang Tzu en dibujar el cangrejo? Y en algún sentido, digamos, entonces, ¿dónde empieza esta preocupación por hablar en primera persona? En el documental, que sí, es verdad, cuando yo empecé era todavía una cosa medio rara, un poco casi contraria a lo que se suponía que era el documental, donde se habla de los otros, ¿no? Es como... es más, el realizador o el equipo de realización, según las reglas clásicas del documental, estoy generalizando un poco, tenía que esconderse, o sea, tenía que borrar cualquier rastro de su presencia. Cuando muchas veces, cuando iba un equipo documental o un documentalista a una aldea de Alaska, digamos, para esas personas que recibían ese equipo, el hecho de que vinieran los documentalistas era el enorme acontecimiento de sus vidas. Y sin embargo el documental no reflejaba eso, sino supuestamente, como se decía en algún momento, como si el equipo de documentalistas fuera una mosca en la pared, casi invisible, registrando lo que sucedía en ese lugar con esas personas sin delatar su presencia. Se podría hablar de una frustración de tener que todo el tiempo estar escondiéndome. ¿No? Y en algún sentido sentir como una falsedad, es decir, realmente lo que está sucediendo siempre en un documental es el encuentro de las personas que están detrás de cámara con las personas que están del otro lado de la cámara. Es un encuentro, eso es lo que sucede. No es que hay una ventana, como si la pantalla fuera una ventana sobre la realidad y simplemente accedemos a esa realidad. En todo caso, si hay una ventana, que a veces puede haberlo, también hay una persona que está mirando a través de esa ventana. Y me parece que eso tiene que incluirse. Inclusive si la ventana por ahí está un poco sucia o está medio percudido el vidrio, mejor sentir que hay algo entre nosotros y la realidad. Más allá de, bueno, eso podría hablar uno de toda la construcción de la realidad, la elección de los personajes, la selección de punto de vista, después de las 100 horas de material registrado, uno selecciona 1 hora, arma una representación de ese material que ya era una representación de la realidad,
Entonces hay muchas mediaciones y me parece que es también honesto señalarlas para que nada, las personas que ven eso tengan conciencia de que no están accediendo directamente a la realidad, sino... Eso está claro, eso creo que está claro para los que hacemos cine, quizás no tanto para el público, y en esa cosa del contrato de lectura que le ofrece cada obra a su público, eso a veces queda de una manera más gris, ¿no? Esto que decís vos, bueno, hay películas que están planteadas como la mosca en la pared o como una ventana casi, como si fuera una especie de gran hermano donde pareciera que no hay nadie, y el contrato de lectura que ofrecen. Sin embargo, en esta peli, yo recuerdo la primera vez que la vi en la televisión y yo, que es la que hace un primer quiebre, quizás con el resto, por lo menos con lo que me parece a mí que venías haciendo, la película no solo propone un realizador presente, que eso quizás el periodismo ya lo había hecho con estos investigadores que aparecen en cámara, sino que le propone al espectador ser parte de ese proceso. Y es muy significativo porque la película empieza con una duda. O sea, empieza con la pregunta, no una pregunta, pero una afirmación de la cual lo hace parte al espectador, que es como, esto no iba a ser así, iba a ser otra cosa. La película sobre la televisión y me salió otra cosa, ¿no? Que eso es realmente, para el público puede ser, o por lo menos lo que me sucedió a mí en su momento, es muy revelador, porque es como, ¿cómo? El cine popular, ¿no? O sea, como ¡Qué el que está chanta! tiene vida. Sí, está bien. Sí. Por Bueno, eso te es preguntaba que... qué procesos cinematográficos o quizás personales habías operado vos con esa peli, porque es una peli muy personal, ¿no? O sea, es una peli que Sí, quizás sí. empezó siendo personal, pero es muy personal y ahí uno se hace muchas preguntas, tiene muchas dudas. Eso no es tan sencillo como de resolver después cinematográficamente. La vida es una cosa, después lo que se ve en la pantalla es otra. Acá pregunta Vivi Telas, que está en el público. ¿Qué tal, Vivi? ¿Eso es ficción? Dice ese texto. Y no, eso no es ficción, eso sucedió. Es decir, en ese caso yo iba a hacer una película que tenía que ver con la historia de la televisión en Argentina y había pensado inclusive en los recuerdos que existían de los primeros programas de televisión en Argentina, porque todo ese material no existía como tal. Y bueno, fue un poco fruto del fracaso de ese proyecto. Yo hice una primera versión de la película que tenía que ver con eso. Si bien había ya un gesto fuerte ensayístico, ¿no? Porque esta es la otra respuesta que yo podría dar a tu pregunta, Fede, y que también ayuda a contestar la de Vivi, que es, digamos, a mí siempre me gustó mucho leer, me gusta, a veces paso más tiempo leyendo que viendo películas, creo que sí, sin duda, y había algo en la literatura que yo empecé a descubrir, que es este tipo de literatura que a la vez cuenta algo de la vida de la persona que escribe, o sea, del escritor o la escritora, y a la vez también cuenta algo del proceso que está viviendo mientras escribe el libro, por así decirlo. Inclusive si hay una investigación de por medio, a veces la investigación es la narración. Estoy pensando particularmente en unos libros de un escritor, bueno, que después se hizo muy famoso, que es B.S. Naipaul, que fue premio Nobel, pero que yo empecé a leer porque él es un escritor nacido en Trinidad y Tobago, de familia hindú. Los padres eran inmigrantes desde la India y después él se fue a estudiar y vivir en Inglaterra. Y de alguna manera su propia vida hablaba de algo que la trascendía.
de movimientos más amplios de la historia, ¿no? Eso también me interesa a mí, esa relación entre las vidas individuales y esos movimientos más colectivos, la historia, digamos, con minúscula y la historia con mayúscula, se podría decir. Entonces, yo estaba haciendo esta película. Ese es, por ejemplo, hay una novela, The Enigma of Arrival, el enigma de la llegada, de Naipaul, que para mí fue muy influyente. También, bueno, hay varios autores, mucho del mundo anglosajón, donde existía esa cosa de la autobiografía y la narración en primera persona, no sé, bueno, quizás vinculado a cuestiones religiosas de la cultura protestante, vaya a saber, pero que me interesaba particularmente en estos casos como el de Naipaul, donde yo me sentía identificado porque era Naipaul un cruce de culturas, de mundos, de universos contrapuestos, y en mi caso teniendo mi madre nacida en la India, y bueno, mi padre argentino, nada, ahí había como una serie de choques y de conflictos que después creo que abordé más de frente en Fotografías, que fue una película que hice posteriormente. Pero creo que ahí hay sí, son varias cosas que estaba haciendo a la vez. Y por último, digamos, descubrí que también se podía contar el fracaso, ¿no? Y creo que Vivi Telas justo es alguien que ha trabajado mucho eso, ¿no? El error, eh, el teatro malo que hacía en una época que era como una reivindicación del error, de lo no logrado, de lo frustrado, de lo fracasado. Y muchas veces el documental se ha caracterizado de alguna manera, transmitir los éxitos. Es como que uno sale de casa y trae las cabezas de ciervo que va a poner en el living, y no trae los fracasos, todas las noches o madrugadas esperando que aparezca el animal y no aparece, o por ahí, no sé, yo una vez fui de casa con unos indios mapuches en la pampa, metiéndonos en campos así medio ilegalmente, y toda la noche detrás de unos jabalíes que en un momento aparecieron, y estaba lloviendo y hacía frío, esto era en junio, y se nos acabó la batería de la cámara, o sea que estábamos al pedo, entre comillas, pues estábamos filmando una película, y, y yo rezaba de que por favor no casen el jabalí, porque si cazaban el jabalí había que traerlo de vuelta, y los jabalíes son unas cosas enormes. Entonces, bueno, por suerte fracasaron y no encontramos ningún jabalí. Volvimos a la madrugada todos empapados, pero sin sangre. Pero esa historia, digamos, a mí me parece que el hecho de que no encontramos el jabalí, si hubiéramos encontrado el jabalí, por ahí hubiera sido, no sé, como mucho más breve y sencilla. Eh, pero digo, Claro, creo que hay algo muy elocuente en el fracaso, ¿no? Entonces en la incluso, película esa me parece claro, que hay todo eso. Y la construí, digamos, la construí en el momento que me di cuenta que estaba fracasando en múltiples frentes. Y traté de que sea también un poco gracioso, ¿no? Ese fracaso. no te iba a decir que sí, esto del cine también que tiene, de que uno muestra solo las cabezas, digamos, y no quizás incluso las cabezas más grandes que dejó pasar, digamos. Eso también forma parte de un poco de ese fracaso. Y en relación a eso, eh, hay un tema, creo que debe ser común a todos los realizadores y realizadoras que en algún momento se plantean hacer algo en tono autobiográfico, que es cómo encontrar el límite
entre el mundo de lo privado y el mundo de lo universal, o sea, entre aquello que puede parecer una cuestión más naif, narcisista o egocéntrica, y algo que realmente le interese a un otro, o si realmente hace falta que le interese a un otro, digamos, ¿cómo manejas o cómo has manejado en ese paso, o en este tipo de cine que venís haciendo en estos últimos años, esa cuestión, digamos? Que en realidad está clara, pero seguramente tomas decisiones de montaje sobre, no, bueno, esto no tiene que ver con lo que quiero mostrar, o esto es más mío que el mundo, ¿no? Hay ahí siempre unas fronteras que son complejas, sobre todo cuando uno está participando. O sea, es difícil mantener la distancia cuando uno está como participando de la película, ¿no? Esa distancia propia del cine es compleja. Entonces, ¿cómo ha sido en tu caso y o qué dilemas, si se quiere, éticos y cinematográficos o políticos te planteas en ese momento? Hay demasiadas cuestiones para abordar en esa simple pregunta, porque para empezar habría que preguntarse qué es el narcisismo, ¿no? Yo no sé muy bien, pero yo creo que el narcisismo es decir, mi caca es linda. Es decir, digamos, o mejor, yo no hago caca, porque soy inmaculado e impoluto. Y me parece que este tipo de documentales en primera persona tienen que mostrar la caca. Eh, hablando mal y pronto. Y tiene que oler un poco la caca. Digamos, tiene que tener mal olor. O sea, hay algo que hay que hacer, que es ofrecer la libra de carne también, ¿no? Para tomar otra metáfora un poco. Bueno, es más asqueroso todavía la libra de carne. Está ahí chorreando la sangre. Pero tiene que haber alguna entrega, alguna revelación, algo que uno en alguna medida preferiría no mostrar, o que te da un poco de vergüenza. Por eso en la televisión, y yo también encontré ese rol de fracasado, medio tarado, que se choca todo el tiempo con las paredes, que vuelve medio con las manos vacías. Eso era un poco, además de contar, bueno, el conflictivo de la relación con mi padre, y de mi padre con su abuelo. Me parece que ahí había algo universal también, ¿no? Es decir, que toda persona quizás tenga algún tipo, puede identificarse o encontrar alguna resonancia en ese tipo de relaciones paterno-filiales. Y además, bueno, en el caso de esa película, La televisión y yo, se trataba al mismo tiempo de una empresa, la de mi abuelo, Siam Vitela, que fue como una empresa muy simbólica dentro de la historia del siglo XX en la Argentina, ¿no? Como de representar en algún momento una ilusión de desarrollo y progreso, a la quiebra y un poco a la sensación de futuro perdido que muchas veces se tiene en nuestro país, ¿no? Entonces había esa resonancia. Creo que siempre cualquier vida tiene ese tipo de resonancias. Y me parece que en un relato autobiográfico es importante, por un lado, tener evocar una sensación de intimidad donde los espectadores puedan encontrarse a sí mismos en esa sensación de intimidad, y a la vez que, no sé, es como que se pueda abrir la ventana y que entre el viento de la historia cada tanto por la ventana y te sopla todo y te vuelan los papeles, y eso también le da al relato inclusive un carácter épico, pienso yo.
Entonces, es un equilibrio entre todos esos factores. Y por eso es tan difícil hacer este tipo de películas, que parecen fáciles. Viendo todas tus pelis, a mí me resultaba una inquietud pensar cómo escribís los proyectos, ¿no? Estoy pensando también en una audiencia que la mayoría deben ser realizadores, realizadoras o aspirantes o realizadores consagrados. Y siempre es como ese un pequeño secreto que es interesante conocer de gente que tiene como más experiencia, ¿no? Porque son películas difíciles de de materializar en un texto escrito para que lo lea alguien que en realidad te va a financiar una cosa que uno ya sabe que no va a ser así, ¿no? Y incluso viendo parte de tus pelis, como pueden ser esas, la televisión yo, incluso fotografías, a veces da la sensación en el relato de que la investigación en la misma película se va escribiendo en el rodaje, ni siquiera digo en el montaje, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas eso? Mira, Eh, eh, justo ayer terminé un guión. ¿eh? Y un guión de documental, justamente. Es un proyecto para presentar al Instituto de Cine y eventualmente a coproducciones, etcétera, etcétera. Y en una parte que es el tratamiento, o sea, a uno le exigen, bueno, una sinopsis, un tratamiento donde de alguna manera se narra la historia y la forma en que se va a contar esa historia. Pues hay un tratamiento audiovisual, lo llaman, que es más específicamente hablar de recursos cinematográficos específicos como la fotografía, el montaje, la música, el sonido. Y si tienen paciencia les leo un primer párrafo de ese tratamiento, que puse una especie de introducción. Es así. El guión de un documental es una entelequia. Ya está, eliminen a este. No. Lo habitual es hacer de cuenta que la película de alguna manera ya existe y pasar a describirla, como si efectivamente existiera. El esfuerzo por imaginar la película, por cierto, revela ideas acerca de cómo se está pensando el proyecto cinematográfico, qué se busca y cómo se pretende alcanzar ese objetivo, más allá de lo que descubre de la historia y los personajes, la investigación y el desarrollo de una historia posible. El mismo lenguaje utilizado a veces da pruebas de que el realizador está pensando en términos de cine y no de literatura o periodismo o monografía académica. Se advierte como déficit si la escritura no trata de dar cuenta de la dimensión visual, sonora, sensorial, climática del universo que se pretende evocar por medios cinematográficos. Lo más delicado, sin embargo, es la dramaturgia. La dramaturgia. Cómo se estructura la historia que se está contando. Cómo se despliegan en un arco dramático los elementos que constituyen el documental. Estructurar una historia documental de antemano va un poco a contrapelo del espíritu del documental. El documentalista, en rigor, espera descubrir la verdadera película en el proceso mismo de hacerla. El cineasta que siente el documental guarda el anhelo secreto de que se le quemen los papeles del guión. Su desafío consiste en dejarse sorprender por lo desconocido, enfrentarse con algo inesperado que tuerza el rumbo
de lo que había imaginado. Desea que la realidad traicione sus expectativas, que el encuentro entre el documentalista y lo documentado produzca un hecho nuevo, inédito, en el mejor de los casos, imposible de imaginar. Bueno, ese es un largo extracto de este proyecto. Después, por supuesto, paso a contar cómo podría ser la película, pero con esta importante salvedad de que quizás sea completamente distinta. Es decir, hay que dar pruebas de que uno ha pensado los problemas, que ha encontrado personajes, ha pensado posibles formas de contar, tiene hipótesis de cómo se podría desarrollar la investigación, pero que eso da una cierta seguridad al que está del otro lado, del mostrador, en este caso en el jurado del Instituto de Cine o un productor o quien sea, de que le da la confianza de que esta persona sabe de lo que está hablando. Pero bueno, no deja de ser un cierto riesgo, ¿no? Y muchas veces, sí, los documentales se escriben como si ya existieran. Yo leo muchos proyectos y a veces me digo, pero ¿qué es esto? No, está claro, porque todos estos proyectos, supongo que en tu caso también, medio como que se terminan de escribir en el montaje, ¿no? O sea, el verdadero proceso de escritura quizás pasa por ahí. Sí, sí. Sin embargo, hay un proceso de escritura muy importante que es este que acabo de concluir, que estuve meses haciéndolo, que es como esta escritura destinada al fracaso, destinada a ser quemada, pero que tiene que tener fuerza, tiene que tener tripas, tiene que tener sangre, tiene que tener alguna idea estructural, tiene que evocar, bueno, un poco lo que pongo ahí en ese párrafo, ¿no? Una sensación de lenguaje audiovisual, de tratamiento estético, climático, manejo de las emociones, es decir, uno es como que un poco y un poco. Quizás una de las cuestiones que por ahí podríamos preguntarnos es quién habla en un documental, inclusive en un documental en primera persona. Yo había pensado, Fede, que podíamos ver un extracto muy corto de mi película Fotografías, que también tiene que ver con lo inesperado, que por ahí a partir de eso nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Te parece? Sí, lo habíamos hablado, justo estaba pensando que era el momento justo como para charlar un poco Bueno, de eso. Entiendo que Lucre te ha puesto como hospedador, con lo cual soy directamente tenés todo el poder. no me lo van a arrancar de vuelta. Entonces ahora voy a tratar de compartir desde la computadora una escena de esta película que se trata de un intento de reconstruir los orígenes de mi madre, nacida en la India, entonces para lo cual yo viajé. Yo había estado una vez de niño, a los 10 años, pero fue realmente el primer viaje que hacía a la India y lo hice con mi mujer, Cecilia Sperling, y mi hijo, Rocco. Y bueno, que fue una experiencia realmente, me voló la cabeza en todo sentido. Y el desafío era, bueno, cómo evocar eso después en el montaje. Pero vamos a ver entonces este momento, bueno, esto tengan paciencia, a ver si sale bien esto. Voy a compartir la pantalla. No olvides compartir el audio también. Sí, creo que lo estoy compartiendo. This picture was taken about, I don't know, that trip must have been 68 or 69.
வந்து இவ்வளோ தூரம் முயற்சி எடுத்து இதை செய்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமே இவங்களுடைய மதர் தான். எடுக்க இவ்வளோ தூரம் தூண்டி விட்டதே இவங்க தான். ஸோ இதில் வந்து இந்த எண்ணம், அதாவது வந்து இவங்க எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான ஒரு இதில் போகும். ஸோ அதை வந்து நான் வேறு எதுவும் சொல்ல விரும்பலை. நீ வந்து உங்களுடைய அண்ணனுக்கு நீ உதவி செய்வேன்னு நான் நினைக்கிறேன், அதே நேரத்தில் உதவி செய்யவும் வேணும் அப்படின்றாங்க. அது சொல்லுங்க. Jesus, the whole concept of this movie was initiated by me. I am instrumental in you making this film and coming to India. So what is it I have to do now? He actually presumes you're going to be staying in India. No, I have to. I know, yeah. ஆர்டர் என்னன்னா, நீனாவே நேரடியாக தெரிஞ்சு அதனுடைய இன்பத்தை நீனாவே தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கிடைக்குங்கிறது தான் உன்னை மற்றவங்க உன்னை அம்மா தூண்டாமல் நேரடியாகவே நீ அனுபவிக்கிறதுக்காக சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Your mother's life was so complex that she herself took a lifetime to understand her background and her culture and her association with her own motherland and to the land that she belonged when she died. Now God has given you that opportunity. Through it, whether it's, you think it as your mother or anything else, God has given you that opportunity to be exposed to this. It was too complex for your mother to even help you explain this because it was so complex for her, for herself. So you think she was there? I think so. De pronto, un recuerdo de felicidad de mamá. Una vez, yo tendría 7 años, el auto se quedó sin nafta y recuerdo que bajamos por una pendiente con el motor apagado, simplemente llevados por la inercia. A lo mejor esa imagen sea la imagen de lo que ella aspiraba, su deseo de sacarse de encima el peso insoportable de la identidad, la familia, la nacionalidad, la sangre, la raza. Solo pensarlo me da una extraña emoción. Esa es entonces una escena acerca del final, espero que la hayan podido ver. Perfecto. Bueno, que bueno, plantea como muchas preguntas, ¿no? Es decir, la escena, este encuentro, ¿quién habla? ¿No? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo Gautam, que es quien me acompaña y me traduce? ¿Es mi mamá? ¿Es mi primo
Y por otro lado, o soy yo, bueno, que estoy contando esa historia, ¿no? Quizás en tal caso, el espectador o la espectadora se puede preguntar, ¿qué tengo que pensar de lo que acabo de ver? ¿Qué tengo que creer? ¿Qué cree el narrador? ¿Qué cree Andrés, que está identificado con el narrador, el personaje medio protagonista de esta aventura en la India? ¿Cree que habló con la madre? Y a la vez, yo le pregunto cuando estamos en el rickshaw, esa especie de mototaxi, en la lluvia, yéndonos lo del vidente, que si él cree que ella apareció, estaba ahí, ella estaba ahí, y él me dice que cree que sí. Entonces, es una pregunta que el narrador no se sabe que si cree en eso o no, pero la película contesta con el corte, montaje, a esa imagen de mi madre joven y ese recuerdo de ese instante de felicidad. Entonces, todo este tipo de cosas suceden en la narración en primera persona. Este es un caso creo que bastante particular, pero me parece que es algo que siempre se puede plantear y que está bueno que se plantee. Eh, históricamente, incluso en algunos libros de teoría del cine, de teoría del cine documental, la voz en off eh, estuvo como muy asociada a una caracterización de un cine expositivo, donde hay un realizador que te quiere exponer su verdad de manera, eh, no sé, incólume, ¿no? Pero está claro que en tu cine eso no funciona así. Tiene otra función, digamos. O sea, está pensada desde otro lugar, digamos. Vos, ¿cómo te lo planteas a eso al momento de decidir qué de lo que escribís, porque debes descartar un montón de cosas, qué de lo que escribís tiene que estar en la peli y qué no? Digamos, es un diálogo con el material, es una idea de lo que vos querés decir, es una funcionalidad que es más como de ayudar al espectador a llevarlo de un lado al otro para que esas cuestiones que a uno tan heterogéneas y tan dispersas que a uno le suceden en la cabeza tengan un cierto orden para un otro. Cómo lo pensás, cómo lo trabajas eso? Algo de todo eso, o todo al mismo tiempo. Pero en este caso particular de esta película, Fotografías, que me llevó varios años, inclusive hubo una especie de accidente feliz que en el medio del proceso que habíamos empezado de montaje de la película, habíamos llegado a unas 3 horas y pico que eran horripilantes. Creo que en este caso, ya te digo, tuve la suerte de que en la mitad del proceso yo justo me contrataron para enseñar en la Universidad de Princeton, estuve entonces un largo rato fuera de la Argentina y en ese momento yo no tenía como la posibilidad de seguir editando como hoy en una laptop. Esto fue, parece, hace muchos años, fue en el 2006, 2007, 2005, la película terminé en el 2007. Y eso me ayudó mucho, no poder editar durante casi un año. Y lo que hice fue, yo tenía, hace años que tengo como así cuadernos donde tomo apuntes y tengo no sé si se puede llamar diario, pero básicamente la costumbre diaria de anotar cosas, ideas, cosas que pasan.
apuntes para una charla como esta. Y estuve escribiendo a partir de lo que yo había registrado durante el proceso de rodaje y sobre todo los 2 viajes que hice a la India, que en la película se cuentan como uno solo. A partir de eso escribí más, reconstruí más. De hecho, eso ahora voy a publicar esos diarios de la India en un libro que va a salir dentro de poco, que se llama Cuadernos. Pero fue un proceso muy, muy difícil, pero ahí encontré un poco la película. Si yo tenía un material que para mí, como lo había armado, no reflejaba para nada mi experiencia de la India, que había sido una experiencia muy extrema de cuestionamiento de quién era yo, cuál era mi relación con esa cultura que para mí era completamente ajena y sin embargo yo formaba parte de esa cultura. Entonces fue escribiendo en modo más libre y salvaje, sin pensar ya tanto en la película, sino elaborando, que descubrí de qué se trataba, o sea, había sido mi experiencia, porque a veces uno vive cosas y no sabe qué es lo que pasó. Entonces ahí fue que en ese tiempo pude elaborarlo y llegar a algunas ideas. Y después cuando volví a la Argentina y retomamos el trabajo con Alejandra Almirón, la montajista de la película, empezamos a buscar, inclusive volvimos a ver todo el material de vuelta y empezamos a buscar escenas que pudieran evocar algo de ese sentimiento, más que contar linealmente lo que pasó. Entonces, por ejemplo, esta escena obviamente era una escena importante, de extrañamiento y de, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué creo? Hay otra escena muy simple, muy chiquita, que es un accidente, que es que un día que fuimos a filmar a un lugar se largó a llover, en la época que estaba lloviendo bastante, y Quino González, que es el camarógrafo, director de fotografía, está secando la cámara, también en otro rickshaw, nuestros mototaxis, está secando el lente de la cámara que se mojó y se olvidó de apagar la cámara. Bueno, en esa época se grababa en cintas. Entonces, ahí hay una escena, que era una escena que había sido descartada, por supuesto, de entrada, que cuando la volví a ver dije, bueno, acá hay algo, porque él es una escena donde se mueve todo, porque él no está filmando, está simplemente limpiando. Entonces, ahí en esa escena donde encima Quino se quejaba de que yo había llegado tarde al rodaje. Decía, no puede ser, estamos en la India, el tipo llega 2 horas tarde al rodaje. Claro, pues yo llegué tarde porque yo a la vez que estaba filmando la película, estaba encontrándome con mi familia y me agasajaban o me invitaban a comer y yo no me podía escapar tan fácil. Entonces llegué tarde al rodaje. Y esa escena donde Kino me está puteando y que está la escena, esta imagen del techo del taxi, de pronto aparece la ventana en un momento, la lluvia, todo eso me parecía que evocaba un poco mi propia situación de inestabilidad en la India, de mareo, nada, de perder el control. Entonces esa escena volvió, por ejemplo. Y así, digamos, eso fue un poco el criterio. Inclusive ahora que está Vivi acá, me estoy acordando, Vivi Telas, que no sé si vos te acordás, Vivi, si seguís ahí, que en un momento yo estaba desesperado porque había perdido el rumbo completamente. Hicimos una especie de charla que grabamos. Yo en un momento pensé, bueno, este off no sirve para nada, entonces tengo que encontrar otra cosa. Entonces se me ocurrió pedirle a Vivi que tuviéramos una charla, ¿te acordás? De acuerdo. Y al final no sirvió tampoco concretamente eso para lo que yo necesitaba, porque era un tono demasiado así casual y se necesitaba, me parece, al contrario, volver a un tono más, no sé si llamarlo solemne, pero de cierta gravedad. Pero me parece que ese tipo de procesos, esas búsquedas, esa charla misma, las preguntas de Vivi, lo que yo por ahí contesté que no se me había ocurrido,
me permitió, y eso y todo el tiempo que yo había estado escribiendo notas sueltas en el diario, ahí empezaron a aparecer ciertos fragmentos, como este que aparece al final de esta secuencia, el recuerdo del momento de felicidad de mi madre, que no tiene exactamente que ver con la India, es un recuerdo más de infancia, de hecho, nada que ver. Pero sin embargo, las cosas, ahí empieza a haber una especie de montaje, donde lo fragmentario tiene un valor especial para mí. Como que un fragmento con otro fragmento, sin necesariamente tener la transición entre los dos, se generan como chispas entre esos dos fragmentos, y creo que, digamos, si uno arma esa sucesión de fragmentos dispersos de una manera, los espectadores pueden sentir que están involucrados en como juntar las piezas, ¿no? y en sacarle sentido a esas secuencias. Bueno, funciona así un poco el cerebro humano, ¿no? Eso es Exacto. interesante en tus pelis, porque uno está acostumbrado quizás a una lógica más racional, donde a causa-efecto, ¿no? O sea, uno se hace una pregunta y la película te la responde. Eso es interesante porque eso sí es algo que atraviesa gran parte de tu obra, como muchas veces desde el montaje van apareciendo fragmentos que no tienen exactamente que ver con lo que venía hablando la película inmediatamente anterior, y aparecen ahí como fragmentos sueltos, pero que sí tienen que ver con la película porque son o personajes o situaciones o universos, si se quiere, que en algún momento sucedieron o que van a suceder. Incluso eso es interesante en esa cosa del ensayo. Ya es una escritura de montaje esta, y no necesariamente tiene que ver con lo autobiográfico, sino más con una cuestión de montaje, pero es interesantísimo eso, cómo funcionan tus pelis, porque incluso cuando esos universos todavía no se desarrollaron en la peli, aparecen como por fragmentos, ¿no? Como imágenes, pequeñas escenas, ¿no? Y la película sigue por otro lado y las va a retomar mucho después. Y al fin y al cabo eso, ¿no? O sea, así funcionamos como seres humanos de alguna manera, o así parece funcionar nuestra racionalidad occidental. Y eso es un valor muy interesante en las pelis. En tus pelis. Mira, Fede, acá justo Vivi, que se ha vuelto una especie de tercera interlocutora, bienvenida. Lo que justamente está mencionando, que se trata, dice, para mí lo más extremo de eso es la peli de Piglia. Y la peli de Piglia, casualmente, esto parece que está todo concertado, por ahí es el fragmento que podemos ver ahora. Es un fragmento en el medio de esta película que se llama 327 cuadernos, que son los cuadernos que tenía Ricardo Piglia, y la película se trata de la adaptación que él hace de esos cuadernos para publicarlos. Es decir, él toma cosas así crudas literalmente, otras las reescribe, otras hace algunos experimentos que aparecen en este fragmento. Este fragmento entonces está en la mitad de la película, exactamente. La película está dividida en dos partes, la parte 1 y la parte 2, y esto está justo, van a ver, aparece un número 2. Entonces, vamos a ver esto que son 8 minutos, este segmento que nos permite hablar justamente de esto que estamos hablando, un poco de casualidad. Como si hablara de otro. Reescribe, cambia. La literatura, dice, es el lugar donde siempre es otro el que habla. Viernes. Las notas más antiguas de sus diarios son de 1957. Una mudanza en medio de la noche, un camión cargado con muebles, la casa desmantelada. Van por la ruta en la llanura vacía hacia una ciudad balnearia. Se detienen a mediodía en un bosquecito. El perro da vueltas por el campo. Su padre dice: ¿ves
en este pozo un croto ha hecho un fueguito. Toca las cenizas con el revés de la mano. Ese acontecimiento mínimo y la palabra de su padre vuelve a su memoria varias veces a lo largo de su vida durante años, sin relación con nada que esté sucediendo en el presente, nítido en el recuerdo, inesperado, como si fuera un mensaje cifrado que escondiera un sentido secreto. Son como esquirlas, flashes, luminosos, perfectos, sin hilación. Así habría que escribir, pienso a veces. No sé si llegaron a verlo todo. Pero me parece que es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando en algún sentido, Claro. ¿no? Inclusive la voz de Piglia al final incluso reflexiona sobre eso, ¿no? Como esos momentos como así fulgores de la memoria aparecen y inclusive dice que son como imágenes que no tienen hilación ni conexión con lo que está pasando en el presente ni entre sí. Claro. Y se plantea la pregunta si no sería, a veces pienso que tendría que escribir así. Incluso pensé que tenía relación con esto que habíamos hablado al principio, de cuál es el lugar de uno como realizador y cuál es el lugar de la realidad, como en ese balance supuesto en el que hay que tratar de manejar. Y por lo que dice Piglia en esta cosa de que la literatura es siempre el lugar donde habla un otro, quizás sea un diálogo, ¿no? O sea, el lugar justo sea el diálogo, o sea, el lugar justo del realizador es cuando se genera ese diálogo, donde hay un otro que habla, pero hay uno también que está eh, haciendo la película, digamos. O sea, cuando ese diálogo es genuino, es honesto, es eh, equilibrado, ¿no? Ahí encuentra un lugar el arte, no sé, el cine en este caso, o la literatura. Sí, claro, porque él estaba haciendo experimentos con la primera persona, con ese diario, en un momento se propone escribir en tercera persona, entonces vuelca sus recuerdos a una tercera persona como si no fuera él. Y por Como otro cuando uno lado, escribe un proyecto, ¿no? bueno, quizás, o quizás también cuando uno escribe en un cuaderno, en un diario, ¿con quién está hablando? ¿No? Es una cosa rara, por ahí estás hablando con uno mismo, pero no sos vos, es como alguien que va a venir después, que vos sos vos mismo en el futuro, que va a volver a leer eso que anotaste alguna vez. Y me parece que en esos, bueno, de hecho, algunos recordarán que esos diarios salieron publicados no como los diarios de Ricardo Piglia, sino como los diarios de Emilio Renzi. Emilio Renzi es un personaje de ficción de varios relatos y novelas de Ricardo Piglia. A la vez es un nombre que está oculto en su propio nombre, ¿no? Ricardo se llamaba Ricardo Emilio Piglia Renzi. Pero de todos modos es fuerte entregarle tu propia vida a un personaje de ficción. Y acá hay algo que pasa también, yo creo que estoy viendo esta secuencia recién con ustedes, que hay algo también que hace mi diario. Si la película es mi diario de la lectura del diario que hace Piglia durante un año o dos, hay algo también de vuelta, que no soy yo en el sentido expresado únicamente por la voz en off, sino es la imagen, el sonido. Entonces ahí hay algo que de pronto, ¿por qué está Ricardo en las alcantarillas de noche? O sea, bueno, es una imagen poco metafórica, ¿no? Se vuelve. Y en el fondo todas las imágenes de la película son metafóricas. Pero
esa reflexión de él, del olvido, de los fragmentos que salva del tumulto del olvido, no sé cómo lo dice. Y esa agua, ese agua negra de la alcantarilla, como si fuera el río Lete, ¿no? Me parece que el río del olvido de los griegos. Y estamos, o sea, no se ve nada, apenas fragmentos, de pronto aparece esa hoja en la corriente de la alcantarilla, que es como, para mí, me hizo acordar a la flor amarilla de Coleridge, que cita a Borges, que dice, si un hombre hubiera estado en el paraíso y vuelve a la tierra, y cuya única evidencia fuera una flor amarilla, ¿qué creeríamos? ¿No? Como esa cuestión, pero la flor está, pero todo lo demás no hay ninguna prueba más que esa flor. Y me parece que algo de la memoria tiene que ver con ese, ¿no? Estuvimos ahí, rescatamos esa flor, y esa hoja que pasa es como esa flor, y de pronto, ¡paf! De la oscuridad pasamos de vuelta por el montaje a la luz cegadora, casi pantalla blanco, que después nos damos cuenta que es neblina, que estamos yendo por la ruta en una neblina muy densa que el Tata Dios nos regaló esa madrugada, y donde aún con el exceso de luz tampoco se ve mucho. Y se ve como un árbol fantasmal por ahí, la ruta desaparece pocos metros más adelante. Entonces son los elementos del cine que hacen como juegos de rimas y expresan algunas de estas ideas en relación a los textos y en relación a la secuencia anterior, la secuencia siguiente. También me gusta, por ejemplo, viendo esta secuencia que estamos escuchándolo a Piglia dictar, porque en ese momento él ya no podía escribir él, y escuchamos lo que está dictando, pero a la vez estamos leyendo algo distinto, ¿no? Y también es como que no sabemos muy bien cuál es la voz de Piglia, la que estamos escuchando o la que estamos leyendo. Y son cosas un poco contradictorias. Quizás en el caso de la película que hiciste con Piglia, esta cosa de tu lugar, te lo pregunto, puede haber sido como un poco más interpelante, porque en las otras pelis estabas hablando de vos mismo, de tu historia, de tu familia, digamos, hay como otra cosa, ¿no? Con Piglia, ¿cómo, cómo balanceaste eso? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Era un diálogo con él? ¿Eran decisiones propias? Bueno, no es lo ¿Era mismo un decir diálogo que... tuyo con su obra? Hay un otro muy Sí, claro. sí, pero no las otras también, o sea, decir, hablar de uno mismo y hablar de la familia no es exactamente lo mismo. Si bien es imposible hablar de la familia sin hablar de uno mismo, ¿no? Yo digo, creo que en algún momento en fotografías, en la familia no hay dónde esconderse, ¿no? Como que hay algo que te conocen demasiado bien, no sé. Y a la vez cuando hablas de tu familia, por más que quieras embellecerlo, vas a mostrar la hilacha de esa relación siempre conflictiva. Y con Ricardo, la verdad que la idea era que la voz iba a ser la de él. Ya me parecía que con la voz de él leyendo sus diarios era suficiente. Pero después pasó lo que pasó, es decir, que él en medio de la película, que estuvimos como, bueno, más de 2 años haciéndola, se enfermó inesperadamente, al principio no se sabía qué era, es un poco lo que está reflejado también en esa escena, y lo que divide la película en dos, ¿no? Y él, bueno, también esas son las imágenes, ¿no? De pronto esos pájaros volando con fondo de un cielo gris, tormentoso,
de pronto también me parece que son evocativos de algo que aparece en la vida, ¿no? No sé si el pájaro de mal agüero, o sea, qué sé yo, esas cosas. Pero, y bueno, como él efectivamente enfermó y la película se paró durante un tiempo, pues él mismo quiso retomarlo para terminarla, ¿no? Y leer, teníamos muchas cosas pendientes para leer, habíamos hecho un largo proceso de ida y vuelta, de selección de materiales, de algunos que grabó mientras leía realmente, medio en vivo, y otros que él se fue seleccionando. Pero después él ya no podía leer todo eso, porque no le daba la voz ni la energía. Entonces tuvimos que ser muy, muy selectivos y medio grabamos lo que pudimos. Inclusive muchas cosas que grabamos, ya su voz le empezaba a patinar un poco y no se terminaba de entender, no era tampoco Mm. la idea mostrarlo como en su, no sé, una decadencia o algo así. Y por eso también aparezco yo leyendo textos de él. Ahí, en esa misma secuencia, se combina una parte donde en la alcantarilla estoy leyendo yo un texto de él. Y después aparece en la ruta él hablando en su propia voz. Entonces ahí bueno, a veces son los azares, y al final yo creo que eso fue muy bueno para la película en el sentido que le da más dinamismo, o sea, que no sea solo la voz de él. Y al final el hecho de contar lo que estaba pasando mientras hacíamos la película se volvió muy importante. Me quedé pensando en la flor de Borges, que funciona también un poco como esa voz en ese rito, especie de rito chamánico en tu peli. Bueno, es la única prueba que tenemos, creemos o no creemos, es como una metáfora comparable. Muy vango los pájaros, dice acá Vivi Telas. Bueno, me gustaría si alguien quiere preguntar algo o que aprovechemos, porque la verdad que estaría lindo que se genere algún pequeño diálogo, aunque sea unos minutos. No sé si a través del chat. Me parece que la pregunta que te hicieron es medio capciosa. ¿Cuál es tu próxima película, Andrés? Te lo pregunto también Vivi Telas. Es, bueno, eso que leí forma parte de... Ustedes son los primeros que han leído eso, o según, después de mi productora Gema. Eh, es una película sobre la Pampa. Esa es un poco la idea. Es decir, lo que la Pampa realmente, o sea, no la provincia de La Pampa específicamente, sino toda La Pampa, que tengo ganas de recorrer. Hace unos años lo pude hacer un poco y es interesante porque es un lugar aparentemente donde no hay nada, ¿no? Hay gente que duda si Territorio de existe. fantasmas también ese, ¿no? Sí, sí. Y a la vez es una región medio como mitológica de la Argentina, al punto de que, por lo menos durante muchos años, fue como el símbolo de la identidad nacional, ¿no? La pampa, el gaucho, el caballo, lo criollo. Y todo eso hace unos años cayó en el olvido. Es decir, fue medio más que olvido, como algo un poco vergonzoso que había que esconder. Porque claro, estaba muy asociado a todo un imaginario desplegado durante años y años, desde el más rancio fascismo y los militares y la oligarquía terrateniente. O sea, es como tiene toda una cantidad de cosas siniestras asociadas que hizo que hoy ya ni se leen esos textos en el colegio, ni se habla de eso. Y sin embargo creo que hay algo interesante, justamente hoy quizás por eso mismo, por ser algo olvidado, por ser algo que está en el cuarto de los trastos, que está reprimido tal vez. Entonces, por ahí tiene hoy la fuerza de lo reprimido. Está el personaje en tu peli también, la de en fotografías del coronel sobrino, no sé si sobrino, de Guiraldes,
que representa. Bien. Te preguntan aquí, ¿qué es, bueno, algo quizás lo hayas respondido, pero ¿qué es lo que hace que lo privado sea interesante para el público? Bueno, Sí, creo que estuvimos hablando en parte de eso. Y mira, yo puedo contestar, por ejemplo, en relación a mi última película, Ficción Privada, que posiblemente algunos hayan visto, ya que formó parte de la programación del festival. Sí, son cartas que se intercambiaron mis padres, Torcuato y Kamala, cuando eran jóvenes. Entonces es una historia bastante privada y particular, si se quiere, con una historia muy singular. Sin embargo, en todo el proceso de elaboración, de lectura de esas cartas, de edición de esas cartas, de rodaje, digamos, filmar esas cartas, de editar durante meses ese material y reducirlo y despojar de un montón de elementos, digamos, las biografías de mis padres apenas aparecen esbozadas en la película, finalmente. Y yo apelo un poco a la metáfora del iceberg que inventó Hemingway, creo, ¿no? Que Hemingway decía que lo más importante en un cuento no tiene que estar, tiene que ser invisible como el bloque de hielo y solo vemos la punta del iceberg. Y lo que queda, lo mínimo que queda en la película de esas cartas, es como si fuera la punta del hielo, de la punta del iceberg, donde, digamos, el espectador a partir de esa puntita tiene que imaginar lo que está debajo del agua invisible, que es ese gigantesco bloque de hielo, que serían las vidas reales de mis padres. ¿Y cómo hace cada espectador para imaginar eso? Lo hace con sus propias asociaciones, sus propios recuerdos, sus propias emociones en relación a sus padres o sus hijos, o su ausencia de padres. Y me parece que ese es el proceso que lo hace. Esa es una película que está dando vueltas hace un año por todo el mundo y me impresiona como la gente se identifica en todos lados, en Taiwán, en Nueva York, en Mar del Plata, o sea, porque nada, creo que toca cosas bastante universales, al ser a la vez muy personal y muy privado, es decir, y está ahí, volvemos a la libra de carne, o sea, en algún punto yo la entrego la libra de carne. Entonces eso es un gesto que exige de alguna manera reciprocidad de parte del espectador. bueno, acá te preguntan algo que también un poco hablamos, que tiene que ver con que la necesidad o no, supongo que también puede ser las ganas o no, de que el realizador aparezca en cámara. Supongo que también tiene que ver con, eh, también con cosas que hemos charlado, ¿no? O sea, te pregunto si alcanza con la voz en off o hace falta que uno aparezca en cámara. Creo que también tiene que ver con esto último que dijiste, esto de qué ofrece uno al espectador, ¿no? Hasta dónde se juega. Sí, en parte, y en parte hay una construcción, ¿no?, de un personaje, que es el narrador, que está construido con partes mías, y otro poco es un artificio, ¿no? Y así lo mismo que digo, la punta del iceberg también la utilizo para el narrador. Yo creo que una película en primera persona no puede ser solo narrada en primera persona, tiene que haber una persona detrás de esa primera persona. Claro. Es decir, y esa persona le tiene que pasar algo con lo que está contando, ¿no? Me parece que eso es muy importante, que la voz representa, es parte de una persona. Y por otro lado, que al contar esa historia, a ese narrador le pasa algo en el mismo acto de contar. Y eso resuena, yo creo, si está logrado, también en el espectador, ¿no? En cada espectador de una manera distinta, seguramente, pero va a resonar porque en definitiva el narrador en primera persona, ese personaje que podría confundir, soy yo, pero bueno, es una versión de mí, es un vehículo para
en algún punto de identificación para el espectador, se identifica con el narrador, o se deja llevar, no sé si identifica la palabra, se deja llevar en ese viaje por el narrador, y para mí es eso, es ofrecerle como un viaje emocional, a través de sus propias emociones, usando los cachos de carne que yo le voy tirando, digamos. Bueno, voy a leer sin haberla ido antes. ¿Cómo ejercitas o qué te sirve como recurso durante el proceso de construcción de tus pelis a la hora de pensar esta idea de la materialización de lo que ya no está, de lo que ya no existe? Bueno, es una muy buena pregunta. Y cuando se dice que es una buena pregunta es porque no sé cuál es la respuesta. O sea, creo que la respuesta está en parte en algo de lo que venimos hablando y un poco los ejemplos que pudimos dar, ¿no? Yo creo mucho en eso, en el sentido de tratar de dar ejemplos concretos de... Responder con las pelis. Sí, sí. Digamos, me parece que en el caso de la secuencia que vimos de 327 cuadernos está un poco la respuesta, ¿no? A esta pregunta. ¿Cómo se hace? Se busca, uno se pierde. Yo pienso mucho, por ejemplo, creo que se quedó claro en una especie de... No me gusta así mucho hacer el autoanálisis de mis películas terminadas, pero yo pienso mucho en el carácter simbólico de las imágenes, ¿no? En las resonancias, es decir, así como hablamos de esa hojita, no es solo una hojita, ¿no? De pronto un árbol sacudido por el viento, en determinado momento emocional de la película, donde, por ejemplo, Ricardo acaba de contar algo fuerte o que incidió en su vida, se evoca algo del viento, del paso del tiempo, del viento de la historia, no sé, digamos, todo eso, yo creo mucho en las resonancias de ese tipo. Y el archivo, supongo, ¿no? Justo la pregunta que sigue tiene que ver con eso, porque es algo también en casi todas tus pelis, ¿no? Ese diálogo con el archivo y un diálogo que no es directamente referencial. Es un archivo siempre metafórico, evocativo, como de segundas y terceras líneas de interpretación. Bueno, en esta secuencia que acabamos de ver, creo que hay un ejemplo muy claro, que es ese momento que casi pasa desapercibido porque es tan disparatado, que es ese archivo destruido de un hombre gimnasta o algo así que está revoleando, no sé cómo se llama, esa especie de bola, que da vueltas sobre sí mismo, vueltas sobre sí mismo, vueltas sobre sí mismo, hasta que larga la bola, ¿no? Y ahí me parece, no sé, que hay algo sobre... Es una imagen que habla de lo que estamos hablando, me parece. O sea, creo que te lleva a ese tipo de ideas. Sí, bueno, empezó a haber muchas preguntas, así que voy a pasar sin seguir nuestra charla. Dice aquí Natalia, empezaste esta charla hablando de los cortos. Quisiera saber en qué te basas o a qué signo prestas atención sobre el tema o pulsión creativa a la hora de decidir o de decir esta película es un corto o esto va a ser más bien un largo. Un largo requiere muchísima paciencia. En general, lamentablemente, en mi caso, no sé, las películas me han llevado mucho tiempo, los largos. O sea, en algún caso, 6 años, qué sé yo, la televisión y yo. Está bien, con interrupciones, ¿no? Fotografías mismas fue, creo, 4 años. Eh, Ficción privada fue bastante breve, 1 año y medio. Pero ya volviendo a Chuang Tzu, ¿cuándo empezó ficción privada? Quizás hace 20 años, cuando murió mi mamá y mi papá me entregó esas carpetas con las cartas, que en ese momento me costó leer, pero bueno, finalmente, ahora, hace 2 o 3 años, murió mi papá y me acordé de esas cartas y
dije, bueno, es hora de leerlas. Y bueno, así es un poco, son los procesos, ¿no? Perdón, que estaba silenciado. El último trabajo, no sé si es exactamente el último, pero Luz de Verano, Ah, que pudo ver en Cortópolis, trabaja, ¿no? Trabaja sobre el archivo, es un corto. sí, perdón, me olvidé de contestar de verdad. Me quedé a mitad de camino. O sea, entonces a veces últimamente, en los últimos años, me dio ganas, también debo decirlo, por ansias de imitar a mis estudiantes, o sea, a la gente que pasa por el programa de cine que dirijo, donde hacemos así una cosa medio enloquecida, que son 25 personas que se dividen en 5 grupos y hacen cada grupo un corto por semana, es decir, todas las semanas la clase consiste en ver 5 cortos. Entonces, eso que al principio me parecía imposible, empezó a pasar ya a lo largo de unos años, y me da mucha envidia que en unas semanas hacen una película. En todo sentido, o sea, y creo que a veces el estar obligado a hacer algo muy rápido saca capacidades en uno que las tenía, por ahí sin esa presión no hubieran salido. Y entonces, sí, un poco inspirándome en ellos, empecé a hacer cortos y así hacerlos de una manera un poco rápida. Es decir, Luz de Verano, no sé si algunos lo han visto, es un corto que está inspirado en una noche que vi en la tele, en la televisión pública, pasaron esta película La Terraza, en una versión restaurada, de Leopoldo Torre Nilsson. Una película que yo ya había visto alguna vez en una copia horrible, y ahora de golpe la vi como me quedé deslumbrado, y quedé con la impresión de esos rostros increíbles de Graciela Borges, en la plena juventud, los 20 años, Leonardo Fabio, todo un grupo de caras medio Dora Baret, caras muy icónicas, serían icónicas, en ese momento eran muy jóvenes, del cine argentino de los años 60 y 70. Y, y también es interesante porque después, cuando logré ver la película de vuelta, no era así la película como yo la había imaginado. Yo había imaginado que la película, todos primeros planos de estos seres así como galácticos, ¿no? Que eran ellos. Y no era para nada, si había solo unos, no sé, 3 o 4 minutos de eso. Y entonces, Luz de Verano es una especie de recreación de la película que yo recordaba, que son estos rostros y están casi congelados en una fotografía que apenas se mueve por momentos. Después hay una especie de trabajo sonoro detrás. Pero también la hice muy rápido, en 2 semanas. Eso es atractivo para mí. Y entonces ahora estoy haciendo ahora, justo ahora no, porque estuve muy ocupado, pero en el verano había empezado a hacer este proyecto de diarios cortos, ¿no? Diarios de 10 minutos, 20 minutos. Ahora ya me salió uno de media hora, pero bueno. Y voy acumulando esos cortos y no sé qué demonio voy a hacer con ellos. Pero bueno. Bueno, me da pie para una cosa más que lo charlamos el otro día y que también lo hablaste en alguna otra charla, de cómo algunos materiales que van quedando afuera también a veces siguen resonando, ¿no? En la cabeza de uno y se pueden transformar en otra cosa, en un corto o, como contaste la otra vez, en una instalación, ¿no? Esa cosa como también fragmentaria que uno tiene en la cabeza, donde, bueno, va por acá la peli, pero me quedó algo dando vueltas y quiero hacer algo con eso. Y se puede transformar en un corto, como dijo Lucre al principio, ¿no? A veces los cineastas experimentan primero o después de su obra, con los personajes o con ese universo. Bueno, Sí, y también es otro ejemplo de eso. sí. Tal vez también, pero creo que hay algo a veces que es el corto en sí mismo, ¿no? No veo el corto necesariamente como un terreno de pruebas, o sino algo
por ahí es una idea más chiquita que no da para desarrollar en un largo, o simplemente se presenta como un esbozo de algo que nunca se va a hacer. Es decir, nunca voy a hacer la remake de La Terraza. Pero me parece que este corto, es bastante largo, ¿no? No me acuerdo, se dura 10 minutos. 10 minutos. Me parece que ya ese esbozo es un poco en el espíritu de esos relatos de Borges que decía, si tuviera tiempo y no fuera tan perezoso, escribiría un cuento que no tengo muy definido en la cabeza y me faltan algunas ideas y algunos momentos no me han sido revelados aún, pero por comodidad narrativa, digamos que la acción transcurre en Irlanda, digamos que es 1842, digamos que el protagonista se llama Ryan, bueno, ese tipo de gesto, y después en 3 páginas te cuenta una novela. Lo que permite el formato. Te hago una última pregunta del público o de nuestros asistentes hoy, para que no se haga más largo, en el orden en el que lo venía leyendo, y seguramente va a ser una respuesta larga, porque es una pregunta tan simple como ¿cómo es el trabajo de montaje en tus películas y cuánto tiempo te lleva? Bueno, cómo trabajo el montaje creo que ya lo hemos mostrado, hemos hablado en ambas secuencias que vimos, hablamos de eso concretamente, ¿no? Y eso es algo que se encuentra probando, ¿no? Probando. Yo a veces tengo estas, como estas tarjetas, ¿no? de oficina, y, por ejemplo, escribo en cada una escena y las tiro en el aire a ver cómo caen y las recojo y a ver si de ese modo me ofrece algún tipo de conexión entre las escenas que no se me había ocurrido o que mi mente, digamos, excesivamente racional me impedía imaginar siquiera. O sea, apelo a ese tipo de procedimientos, ¿no? O también esto, por ejemplo, que es, no sé si llegan a leer eso, me da mal la luz. Es un libro hermoso de Rebecca Solnit que se llama Una guía sobre el arte de perderse. Y eso es un poco también el permitirse perderse, ¿no? En el montaje y encontrar algo que uno no estaba buscando. Y dejar que la película también hable y dicte sus leyes, ¿no? Hay un momento hermoso en los diarios de Raúl Ruiz, que es un libro fabuloso, en el que él está describiendo una filmación de noche, en invierno, hace frío, está lloviendo, y de pronto es como que tiene una iluminación, y finalmente siente que comprende la película que está filmando. Y en ese momento, él dice, se produce la transmisión del mando. Es decir, ya no dirige la película Raúl Ruiz, sino que la película me dirige a mí. Es decir, la transmisión del mando. La película empieza a mandar y hay que obedecerla. A veces hay que saber escuchar esas órdenes, ¿no? Pero me parece que eso es un poco también el montaje. Sí, es vertiginoso y creo que esta última película la hicimos fueron 4 meses efectivos de montaje, pero con varias interrupciones, porque entre, bueno, Valeria Raciopi, que es la montajista, que es una genia, tenía de pronto otro trabajo, nosotros nos atrasamos, y eso a veces te pone nervioso, pero te beneficia. O sea, entonces podés reflexionar un poco, escribir de nuevo, probar cosas en la cabeza. Pero sí, el montaje lleva tiempo. Y Valeria es muy valiente en ese sentido. Y por ejemplo, ella todos los días quería cambiar la película. O sea, no solo hacer un ajuste, sino, no, a ver, probemos esto que estaba al final, pongámoslo al principio. Pero bueno,
Me parece que eso permite, si uno, digamos, se anima, permite encontrar conexiones de este tipo que estamos hablando, que hay conexiones, están hablando entre sí esas dos imágenes o esas dos secuencias, pero hasta que no las ponemos en un relato, no los vamos a saber lo que dicen. Entiendo que me quedé sin cámara, no sé bien por qué, Ah, pero supongo que me... A ver, voy a probar. ahí Digo, estás. pero estoy como congelado, ¿no? Estás muy quieto. Bueno, Yo me pensaba asusta. que estabas escuchando con mucha atención. Estaba escuchando con mucha atención, pero bueno, la imagen así lo refleja también. Bueno, no te queremos robar más tiempo, se ha hecho muy larga y fue muy súper interesante la charla. Eh, yo realmente, bueno, es una pena que no se me vea, pero te quiero agradecer mucho por la predisposición. Sé que estás con muchísimas cosas. Tenerte en el posgrado y hablando con Lucre junto con Cortópolis también ha sido un anhelo de mucho tiempo nuestro. Cuando estábamos con Pablo haciendo este proceso lo hablamos muchas veces, no es fácil. Así que te lo quiero agradecer mucho porque casi como que sin condiciones dijiste que sí y creo que ha sido una charla muy buena, tanto para nuestros alumnos y alumnas como para todo el público que se ha sumado, que son un montón. Tenemos más de 100 y pico de inscritos hoy, lo cual es bastante para esta ciudad. Así que antes que nada, agradecerte, Andrés. Bueno, gracias Fede, gracias Lucrecia, y también me recordás a Pablo Baur, que tengo un recuerdo muy, muy hermoso de él y una persona que justamente le gustaba armar este tipo de discusiones en torno al documental y que vivía todo con muchísima pasión, la pasión de las ideas, que es una pasión hermosa. Así que me gustaría, nada, tener un recuerdo para él en este momento. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos la próxima y aprovechen para ver el resto de la programación de Cortópolis que sigue hasta el domingo con los cortos y toda la programación paralela.